Oremos juntos para comenzar. Nuestro Dios Padre Santo, que siempre nos amas y nos das tu gracia y misericordia, te damos muchas gracias. En esta hora nosotros, los redimidos por la preciosa sangre del Señor, estamos reunidos ante ti para alabar tu gran gracia y amor y para aprender la palabra del Señor. Gracias por hacernos permanecer en tu santa congregación. Creemos que ahora también estás entre nosotros. Por favor, levanta a cada uno de nosotros como hombres perfectos en Cristo, y siempre guíanos y protégenos con tu palabra y el Espíritu Santo, para que durante el resto de nuestras vidas podamos realmente vivir solo para la gloria y la voluntad de Dios, quien nos salvó. Este mundo se vuelve cada vez más turbulento y lleno de pecado, que sin tu ayuda, Dios, no podemos llevar una vida apartada del pecado, ni hacer tu voluntad. Por eso, Señor, guárdanos con tu palabra, poder y el Espíritu Santo, y guíanos para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios en el resto de nuestras vidas. Y Señor, protege con más abundante gracia, palabra y poder a todas nuestras iglesias en el país y alrededor del mundo, y a todos nuestros hermanos que están predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, para que así podamos cumplir bien con la predicación del Evangelio que nos has encomendado en estos últimos tiempos. Y cada año hacemos retiros en el verano. Esta vez también, a pesar de muchas dificultades, estamos continuando con esta obra. Gracias, Señor, porque aún en esas circunstancias, tú haces que muchas personas escuchen tu palabra y sean salvas. Te pedimos que obres fuertemente, Dios, y que estés junto con todos los que predican tu palabra y todos los hermanos que están trabajando esforzadamente con tu gracia, palabra y tu poder, para que nuestro esfuerzo no resulte en vano y para que podamos cumplir la grandiosa obra de cumplir tu santa voluntad y gloria. Creemos, confiamos y oramos que tú, Señor, nos seguirás acompañando y obrando en los retiros que faltan. Señor, que siempre nos muestras la palabra necesaria y el camino a seguir en cada momento oportuno, en esta hora también haznos entender más claramente tu palabra y tu santa voluntad que quieres revelarnos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Versículo 9. 1 Corintios 3, 9. Leamos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo dijo en esta carta: nosotros somos colaboradores de Dios. Hoy quisiera que meditemos juntos, centrados en esta palabra, colaboradores de Dios. Un colaborador es alguien que trabaja junto a otro. Son personas que se esfuerzan juntas con un propósito especial y que comparten el mismo destino. Nosotros, los cristianos salvos ahora, en lo que el resto de nuestra vida vivimos con Dios, quien siempre está con nosotros y obra a través de los salvos para cumplir su voluntad. Participamos en lo que Dios hace para trabajar con Él. En 2 Corintios 6:1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos. Aquí se nos llama colaboradores de Dios. Dios es el creador de los cielos y la tierra.
Él hizo el universo y gobierna la historia. ¿No es algo asombroso que nosotros trabajemos con ese Dios? Es algo difícil de creer, pero tal como lo dice la palabra, Dios obra a través del ser humano. Así que ahora hemos llegado a ser colaboradores de Dios, participando en la obra que realiza el Creador. Cuando Dios lleva a cabo su obra, desea hacerlo por medio de las personas. Sin duda, Dios cumple su obra por medio de los creyentes salvos, aquellos que comparten la misma fe y esperanza y que han sido unidos por un mismo espíritu. A través de ellos Dios cumple su obra. En todo lo que hace Dios, nosotros somos colaboradores suyos. ¿No es esto realmente asombroso? Supongamos que una persona se convierte en colaborador en un cierto trabajo. Si además hay un plan importante y un propósito bien definido, los colaboradores no pueden tomar a la ligera dicha labor. Si una parte se esfuerza diligentemente, pero la otra parte es negligente, puede que la obra no se cumpla e incluso fracase. De la misma manera, Dios tiene una obra que está realizando. El Dios que hizo el universo ahora también está obrando dentro de la historia y ha dicho que los que han recibido la salvación son colaboradores suyos. Son colaboradores que trabajan junto con Dios. Actualmente estamos realizando el retiro de verano, el evento más grande del año. Estamos ahora en el segundo ciclo y continuará hasta el séptimo ciclo. Sin embargo, este año ha llovido demasiado en todo el país, tanto que muchas personas han perdido la vida por las inundaciones, casas han sido destruidas y muchos han sufrido grandes calamidades. Hay confusión en todo el país, y no solo en nuestra nación, sino que a nivel mundial muchas personas sufren a causa de desastres naturales. Pero aún en medio de tales dificultades, nuestro retiro está continuando según lo previsto, sin cambios. Muchas personas se han congregado y están participando en él. Y no solo los que predican la palabra, sino también muchos hermanos que colaboran esforzadamente están participando. Conforme al poder de Dios que obra entre nosotros, se está cumpliendo su gran obra. Como bien saben, aún hay muchas personas que no han recibido la salvación. Ya estamos en los últimos tiempos. Tal como dice Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Las almas dicen, la cosecha ya está concluido, pero nadie vino a recogernos. Así como en ese versículo, hay muchas personas que esperan, como esperando la mano del segador que salve sus almas. Por eso ninguno de nosotros puede ser negligente con la obra de Dios. En el libro de Proverbios 10, versículo 5 dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. En tiempo de cosecha, todos deben estar movilizados para recoger el grano del campo antes de que la temporada termine. Incluso los niños pequeños deben salir a recoger las espigas caídas. Pero el hijo que duerme durante la cosecha, sí, sigue siendo hijo de Dios, es verdad, pero mientras otros trabajan con empeño, si él permanece indiferente y dormido en el sueño del mundo, sería un hijo que trae vergüenza ante Dios. No seamos esas personas perezosas que avergüenzan a Dios, sino que participemos también en la obra que Él está haciendo.
Como Dios obra a través de las personas, Él nos llama como sus colaboradores. ¿No es asombroso? 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí habla de aquellos que trabajan juntamente con Dios. ¿Quién podría comprender esto? El Dios absoluto que hizo los cielos y la tierra está obrando a través de nosotros. El hecho de que seamos sus colaboradores es de verdad algo maravilloso. Creo firmemente que a través de este retiro de verano, muchas almas recibirán la salvación. Mientras muchas personas en esta temporada suelen viajar al extranjero o se van a las playas y a los lugares frescos para disfrutar con la carne, nosotros hemos renunciado a todo eso y nos estamos dedicando por completo a la obra de predicar el Evangelio. Creo que Dios realizará una obra aún mayor a través de nosotros. Busquemos un momento Juan 5:17. Juan capítulo 5. San Juan 5, versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí vemos que el Dios Padre está obrando. ¿Qué obra estaría haciendo? En Génesis 1 vemos que hizo la obra de crear los cielos y la tierra. Por eso en Génesis 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo terminó. Luego en el versículo 2 dice, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios no descansó porque estuviera agotado por tanto trabajo, sino porque la obra de la creación había concluido. No solo descansó el séptimo día, sino que continuó en ese reposo porque ya había finalizado su obra. Por eso en Génesis 2:1 se afirma, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:27 al final dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Todo lo que hay en esta tierra fue creado para el ser humano. Y al crear el hombre conforme a su imagen, la obra de la creación de Dios quedó completada. Pero ahora, en Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Hasta ahora? ¿Desde cuándo? Si la obra de la creación ya terminó, entonces quiere decir que Dios comenzó otra obra, ¿verdad? En Génesis 3, vemos que el primer hombre en el huerto del Edén, Adán, junto con Eva, desobedecieron la palabra de Dios y pecaron. Tal como dice Ezequiel capítulo 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Dios había dicho en Génesis 2:17 que el día que de él comieres, ciertamente morirás. El problema no era simplemente si comían o no del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal, sino si obedecían o no la palabra de Dios. Pero ellos pecaron, comieron del fruto prohibido por Dios. La mujer fue la primera en ser engañada. Y Adán también comió de ese fruto. Por eso dice que ese día murieron. ¿Pero qué fue lo que murió? Adán vivió hasta los 930 años y murió físicamente en la vejez. Sin embargo, lo que murió en ese tiempo fue su alma. Aunque el alma seguía existiendo, se dice que murió porque se cortó la comunión con Dios.
En este momento, esta luz eléctrica nos está iluminando. Aunque afuera esté algo oscuro, la luz sigue encendida. También gracias a este micrófono el sonido se amplifica y se puede oír claramente. Todo eso es posible gracias a la electricidad. Pero si de repente se cortara el cable eléctrico, la luz se apagaría. El micrófono dejaría de funcionar y ya no podríamos hacer nada. Del mismo modo que el alma haya muerto significa que se ha interrumpido la comunión íntima del hombre con Dios. Es como si se hubiese cortado el cable eléctrico. Así, quien ha pecado ha perdido su relación vital con Dios. Pero Dios no dejó al hombre en ese estado, sino que inició otra vez la obra de dar vida al alma que murió por el pecado y la transgresión. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Desde que pecaron y fueron expulsados del Edén, Dios comenzó la obra de vivificar las almas que por sus delitos y pecados estaban muertas. Dios comenzó la obra de salvar el alma del hombre. Por eso, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquel que vino para cumplir la obra de Dios fue Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios ya había prometido y planeado con anticipación la obra de salvar al alma del hombre que había pecado. Hay muchos pasajes detallados en la Escritura que nos muestran cómo Dios salvaría a la humanidad. Y Jesús vino para cumplir precisamente esa obra de Dios. Así que cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, se refiere a la obra de salvar el alma del hombre. De toda la obra que Dios realiza hoy, la más grande es salvar a las almas que están muertas por el pecado y la transgresión. Dios creó el universo y gobierna la historia solamente por su palabra y su poder. Pero hay solo una obra que no puede realizarse solo con su palabra y poder. ¿Saben cuál es? La salvación del alma del ser humano no puede cumplirse solamente con su palabra y poder. Dios es un Dios de justicia. Y en Romanos 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Por tanto, el pago del pecado debe ser cumplido. No solo se trata de la muerte física, sino también del juicio y la condenación eterna después de la muerte. Y ese precio del pecado debe ser pagado por parte de Dios, para que el alma del hombre pueda ser salvada. Para eso, una vida sin pecado tenía que morir en lugar del pecador. En Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de su vergüenza por estar desnudos. Entonces, para cubrir esa vergüenza, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero esas hojas no podían servir como ropa verdadera, pues al salir el sol, esas hojas de higuera seguramente se marchitaron y al caminar de un lado a otro, al sentarse y levantarse, se fueron rompiendo. Y para la tarde probablemente solo quedaban los tallos. Por eso cuando Dios llamó a Adán y Eva, ellos se escondieron entre los árboles del huerto y confesaron diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aunque llevaban algo puesto, eso no podía ser considerado ropa verdadera. No podían cubrir su vergüenza delante de Dios. Así que en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las hojas de higuera hechas por el hombre no pueden cubrir su vergüenza, pero Dios mismo hizo ropa para cubrir su desnudez y esa fue una túnica de pieles.
Para hacer una túnica de pieles, una vida inocente tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre. Así la ropa hecha de túnicas de pieles fue el resultado de la muerte de un ser inocente. Esto nos muestra de antemano que para expiar el pecado del ser humano, el Hijo unigénito de Dios, Cristo, tendría que morir en la cruz y derramar su sangre, para que así nuestro pecado pudiera ser cubierto y pudiéramos ser salvos. Por eso en Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Que Él nos haya vestido con vestiduras de salvación y manto de justicia, significa que así como Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles para cubrir su vergüenza, de igual manera el Hijo unigénito de Dios murió en la cruz para expiar nuestros pecados y cubrir nuestra culpa. Así anunció de antemano la salvación que recibiríamos. Por eso Dios realiza la obra de salvar el alma del hombre, y el que vino para cumplir esa obra fue Jesucristo. Dios planeó la salvación y durante la época del Antiguo Testamento prometió a los israelíes de muchas maneras que los salvaría. En aquellos tiempos, ovejas, cabras o becerros morían en lugar de las personas. Pero en Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Un animal no puede morir en lugar de otra persona, ni la sangre de un animal limpiar el pecado humano. Todo eso solo era una figura, una promesa de que en el futuro Cristo, como un cordero sin mancha y pecado, moriría en nuestro lugar. Aquel que vino para cumplir esa promesa fue Jesucristo. Por eso, en Juan, capítulo 5, versículo 21, Juan 5:21, 5:21 leamos juntos: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Dios da vida a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. El dar vida a los muertos no se puede realizar solamente con la palabra y el poder de Dios, sino que como Dios es justo, el precio del pecado debe ser pagado por Él mismo. Ese precio no se puede pagar con la sangre de ovejas, cabras ni becerros. Por eso el Hijo unigénito de Dios, sin ningún pecado, tuvo que morir como un cordero. Hizo eso para cumplir la obra de salvación que Dios deseaba realizar. Jesucristo vino a cumplir esa obra. Dice: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En realidad Jesús vino para cumplir lo que el Padre estaba haciendo. Y para que Jesús diera vida a los muertos, era necesario que una vida sin pecado muriera en lugar del pecador. Por eso, en Isaías 7:14 está escrito: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sería un hombre, pero no cualquier hombre. Todos los descendientes de Adán son pecadores, y un pecador no puede morir en lugar de otro pecador. No hay ser humano que pueda dar su vida como sustituto por los pecados de otro. Por eso Dios preparó sí a un hombre, pero que era sin pecado. Él es el Hijo unigénito de Dios, quien es igual a Dios. En Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, Él es el Creador, es Dios mismo, uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un solo Dios, igual a Dios. Él dejó su trono y vino al mundo en forma humana. Aquel que vino con forma de hombre, como siervo, para expiar los pecados de los pecadores, es Jesucristo.
Nosotros nacemos siendo pecadores, pero Jesús desde el momento de su nacimiento fue justo. Jesús nunca cometió pecado. Vino con un cuerpo como el nuestro y cumplió perfectamente toda la ley que nosotros no pudimos guardar. Nosotros hemos quebrantado toda la ley, pero Jesús, siendo justo, asumió todos los pecados cometidos por los pecadores y cumplió toda la ley en nuestro lugar. Por eso Él es justo. Y solo un justo tiene el derecho de morir en lugar de un pecador. Así Dios envió a su Hijo unigénito en forma de hombre. Y ese Hijo, sin pecado alguno, murió para expiar los pecados de toda la humanidad, cumpliendo así la obra justa de redención del pecado. Romanos 3, versículos 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron y por lo tanto están destinados al infierno. Eso sería fácil de entender, pero ¿por qué se expresa con la frase tan profunda, están destituidos de la gloria de Dios? Porque el problema más grande que trajo el pecado no solo es el castigo, sino el haber perdido la gloria de Dios. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El ser humano fue creado como un ser santo y especial. Fue hecho a la imagen de Dios. Entre todas las criaturas que Dios hizo, el único que fue hecho conforme a su imagen fue el ser humano. ¿Y por qué Dios hizo al hombre a su imagen? Fue para darle su misma vida, para darle su amor, para hacerlo su hijo y para llevar al hombre a su reino y que pudiera gozar con él de la gloria eterna. Ese fue el propósito por el cual el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero el hombre, al pecar, perdió ese derecho de entrar en la gloria de Dios. Como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dios mismo debía resolver ese pecado que cometió el hombre. Aunque el ser humano quedó fuera de la gloria, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de la gracia de rescate y la muerte de Cristo Jesús en la cruz por nosotros, nuestros pecados fueron cargados sobre Él, y ese Jesús resucitado se convirtió en nuestra justicia. Por tanto, no solo fuimos perdonados de nuestros pecados como pecadores, sino que también hemos recibido el testimonio de ser justificados. De esta manera, por morir y resucitar, Jesús nos salvó y nos dio esa inmensa gracia, la gracia de poder entrar nuevamente en la gloria de Dios conforme al santo propósito con el que creó al hombre. Busquemos ahora Isaías 57. Isaías 57. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Isaías 57, 15 y 16. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Esta es una palabra muy maravillosa.
El alto y sublime significa que es el más excelso, que no hay nadie por encima de Dios. Dios es el creador y el soberano absoluto que gobierna el universo, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es Dios, ¿no? Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. El pecador el que reconoce su pecado, que se duele y se arrepiente, ese es considerado humilde delante de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que peca, pero no se arrepiente con sinceridad, o el que intenta acercarse a Dios por su propia justicia, todos ellos son soberbios ante los ojos de Dios. Por eso el que reconoce su pecado, se quebranta, se duele y se arrepiente sinceramente, es el que tiene un corazón humilde ante Dios. Aquel que reconoce que es un pecador destinado a la perdición y clama por la salvación con todo su corazón, ese es verdaderamente humilde delante de los ojos de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto significa que Dios da vida al alma del humilde, al que se arrepiente sinceramente, al que llora por su pecado delante de Dios. Y dice: no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Aunque por el pecado el hombre fue expulsado del huerto de Edén, la tierra fue maldita y la mujer recibió el dolor del parto, y el hombre ha tenido que ganarse sustento con el sudor de su rostro para sobrevivir junto a su familia, el pecador bajo esa maldición no tenía más opción que vivir sufriendo en este mundo. No obstante, cuando Dios dice que no contenderá para siempre, ni para siempre se enojará, está diciendo que Él no es un Dios que permanece airado constantemente contra el hombre, ni lo juzga sin fin. Dios es un Dios que se compadece del hombre. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia significa compasión. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, rico en misericordia, movido por ese gran amor con que nos amó, envió a Cristo a morir por nosotros, y por la sangre que Él derramó expió nuestros pecados. Y ahora podemos recibir la salvación por medio de la fe. Cuando dice: no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, se refiere al espíritu y al alma que Dios formó. Es el espíritu que fue creado conforme a su imagen. Aunque el ser humano pecó, Dios no desea que ese pecador sea condenado eternamente. Por eso Dios se compadeció de nosotros, y como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un solo hombre cargó con el pecado de todo el mundo. En Isaías 53:6 leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vivíamos según nuestra terquedad y deseos egoístas, y nuestro destino final era el infierno. Pero dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Dios puso nuestros pecados sobre Jesús, que no tenía pecado.
Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo que debíamos recibir por el juicio de Dios lo recibió Jesús en nuestro lugar. Por eso, ya no recibiremos el látigo del juicio de Dios. Así, al morir en nuestro lugar, el Señor cumplió la obra de salvar nuestra alma. Nuestra salvación es completamente fruto del gran amor con que Dios, compadecido de nosotros, quiso salvarnos. San Juan 5, versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios da vida a los muertos, y para vivificar el alma que estaba muerta por el pecado y la transgresión, Dios envió a su Hijo unigénito sin pecado. Lo envió como un cordero, como sacrificio expiatorio, para que muriera en la cruz. Así nos salvó Dios. Por eso, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En realidad, esta es una obra que Dios mismo hace por medio de Jesús. Dar vida a los muertos, esa es la obra más grande de Dios. La creación y el gobierno del universo fueron hechos solamente por la palabra y el poder de Dios. Sin embargo, la obra de salvarnos no podía realizarse solamente con la palabra y el poder de Dios. Por eso Él envió a su Hijo unigénito, que es igual al Creador, para que viniera en forma humana y muriera en la cruz en nuestro lugar, asumiendo los pecados que cometió toda la humanidad. Así, al cumplir la obra de redención por nuestros pecados, dio vida a nuestras almas que estaban muertas. Por eso dice, el Hijo da vida a los que quiere. Jesús cumplió completamente esa obra que Dios estaba realizando, incluso hasta dando su vida. A los que quiere, dice, da vida. Por eso, para salvarnos, Dios envió a su único Hijo a morir como el sacrificio de la expiación por nosotros. Y Jesús se entregó como una ofrenda de sacrificio hasta la muerte de la cruz. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz y expió nuestros pecados, y por esa gracia fuimos justificados gratuitamente sin haber hecho nada por merecerlo. Ahora busquemos Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por cuya causa son todas las cosas. Aquel que creó todas las cosas y que gobierna el universo, y por quien subsisten todas las cosas, ese Dios está realizando la obra de llevar a muchos hijos a la gloria. Dios quiere llevar a muchos hijos a su gloria. Nos salvó, y así como un grano de trigo cae a tierra y muere para dar mucho fruto, Él entregó a su Hijo unigénito en sacrificio para dar lugar al nacimiento de muchos hijos que puedan entrar en su gloria. Por eso dice, convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de la salvación, el Hijo unigénito de Dios, fue perfeccionado mediante el sufrimiento, muriendo como un grano de trigo, para que muchos hijos nacieran y fueran llevados a la gloria. Así nosotros, que por haber pecado habíamos perdido el derecho de entrar en la gloria de Dios, fuimos salvados gracias a que el Hijo de Dios sin pecado murió en nuestro lugar. Y por medio de esa obra Dios hizo nacer muchos hijos y los conduce hacia su gloria. Al ver esta palabra, comprendemos cuán grande es el sacrificio que Dios hizo para salvarnos. Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es muerte. La paga de pecado no es solo la muerte física, sino también lo que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de morir viene el juicio y el castigo por el pecado y la segunda muerte que es el infierno. Pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió en lugar nuestro, destruyó el poder de la muerte, resucitó y se convirtió en nuestro Salvador. Y así, por medio de la obra de salvación que el Señor cumplió, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios y hemos recibido la salvación. Por eso Dios completó en la cruz la obra de la redención para salvar al pecador. Ya la terminó. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo, pueden memorizar este versículo, ¿no? Vamos a recitar juntos 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este es un pasaje que realmente debemos memorizar. El amor de Cristo es el amor que lo llevó a morir por nosotros, los pecadores, aunque Él no tenía ningún pecado. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor murió en nuestro lugar para salvar a los pecadores como nosotros y hacernos sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No se trata de cualquier amigo. El Hijo unigénito de Dios, quien es igual a Dios, se hizo nuestro amigo y murió en nuestro lugar para salvarnos. ¿No es esto realmente asombroso? Así que una vez más vamos a recitar: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El Señor murió en nuestro lugar, y porque Él cargó con los pecados de todos, dice que todos murieron. Nosotros, que éramos pecadores condenados a morir, hemos muerto en Cristo. El pecador que debía morir, murió. Como dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús murió para expiar nuestros pecados y resucitó para declararnos justos. Mediante su muerte nuestros pecados fueron pagados y mediante su resurrección Él llegó a ser nuestra justicia. Y todo eso nos fue dado. Esto es muy asombroso. Ahora busquemos 1 de Juan 4. 1 de Juan 4. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, leamos juntos.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es una palabra muy maravillosa. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz en nuestro lugar. Así es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó incluso hasta la muerte en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el pecador destinado a la perdición no perezca, sino reciba la vida eterna, Dios entregó a su Hijo unigénito para que muriera en su lugar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Él fue enviado al mundo y murió en lugar de nuestros pecados, y así dio vida a quienes estaban condenados a morir. No es que simplemente fuimos vivificados, sino que el Hijo unigénito de Dios murió en nuestro lugar para darnos vida en medio del pecado. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cómo podría un pecador amar a Dios? Cuando estábamos sumidos en pecado, bajo el destino eterno del juicio de Dios, dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. La enemistad causada por el pecado fue completamente pagada en la cruz por Jesús. Y ahora tenemos paz con Dios. Realmente, para nosotros los salvos, la gracia de la salvación es tan grande que no podemos comprenderla del todo. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cuando vemos a Jesús a través de la Biblia, entendemos que al cargar con el pecado del mundo, también llevó nuestros pecados y culpas, los tuyos y los míos. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Sí, cargó con el pecado de todo el mundo. Entonces, ¿acaso dejaría fuera el pecado de una sola persona como tú o yo? No. Un solo hombre murió en lugar de todos. Jesús cargó con el pecado de todas las personas del mundo. Así que el Cordero de Dios, que cargó con el pecado del mundo, murió como sacrificio expiatorio, recibiendo toda la maldición y el juicio que debíamos recibir, y derramó su sangre y así logró la eterna redención. Cuando Jesús murió en la cruz, en Juan 19:30 está escrito, consumado es. En Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y lo concluyó todo. Pero la obra de la salvación fue completada cuando el Hijo unigénito de Dios murió en la cruz. En Juan 19:30 dijo, consumado es. Y dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Perfeccionó la obra de la salvación. En inglés dice, it is finished. Todo ha sido cumplido. Todo ha sido completado. La obra de la salvación fue consumada. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, para los judíos, Dios prometió que el Cristo vendría, y mientras tanto usaban la sangre de corderos, cabras o becerros como símbolo para el perdón de pecados. Pero como dice Hebreos 10:4,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No era por la sangre de animales, sino por la sangre del Hijo unigénito de Dios el Santo, que murió en nuestro lugar. Con su sangre se cumplió la eterna redención. Busquemos ahora Hebreos 9. Hebreos 9, versículos 24 y 25. Hebreos 9, versículos 24 y 5. Leamos juntos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí se menciona el santuario hecho de mano, es decir, el templo en la tierra. Es solo una figura del verdadero, una figura del santuario celestial. Por eso Cristo no entró en el santuario terrenal hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, en el santuario celestial, el verdadero. Después de decir en la cruz consumado es, Jesús resucitó y ascendió al cielo. Y ahora en el santuario celestial se presenta ante Dios a favor nuestro y está orando por nosotros, mostrando las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. Dice nuestro nombre: Padre, mira, yo morí por ellos. Y Dios el Padre se complace en esto. Por supuesto, mi Hijo murió por ellos, sus pecados están perdonados. El Padre está completamente satisfecho con la obra de su Hijo. Por eso, a diferencia del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que cada año debía entrar con la sangre de animales como corderos, cabras o becerros, Jesús no tuvo que ofrecerse muchas veces ni morir repetidamente. Sino, como dice versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Jesús no murió una y otra vez, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús, al morir una vez en la cruz, logró la eterna redención, y ese sacrificio marca la consumación de los siglos en cuanto a la salvación. Es muy asombroso. Leamos Hebreos 10:10 juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El perdón de nuestros pecados es la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Conforme a la voluntad de Dios, Jesucristo ofreció su cuerpo una sola vez y para siempre. Fue un sacrificio único que concluyó para siempre nuestra santificación. Jesús no solo perdonó nuestros pecados al morir en nuestro lugar, sino que también nos santificó plenamente, nos hizo santos para siempre. No solo hay que creer en esta verdad, sino también proclamarla, porque no hay noticia más maravillosa que esta en el mundo. Ahora, busquemos San Juan 4. Juan 4. Juan 4, versículo 35. Versículos 35 al 38. Leamos juntos. 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús dijo a los discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Jesús pasaba por Samaria y ahí habló con una mujer samaritana pecadora que había venido a sacar agua. Y ella, al oír la palabra y reconocer a Jesús como el Mesías que estaba esperando, dejó su cántaro. Incluso se olvidó de servir agua a Jesús y corrió al pueblo. Ella era la mujer más pecadora del pueblo, pero de repente dijo en Juan 4:29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Como los samaritanos sintieron que estaba pasando algo inusual, salieron siguiéndola para ver a Jesús. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ese campo donde recién está creciendo el trigo se cosecha 4 meses después. Pero ahora dijo, alzad vuestros ojos y mirad. No hablaba de ese campo literal, sino de los samaritanos que venían saliendo del pueblo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Jesús veía a las personas como trigo maduro, listo para ser cosechado. Aunque todavía no había muerto por los pecadores, como ya había determinado hacerlo, Dios los veía como fruto maduro. Dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El que siembra es Jesús, y la obra de salvar las almas y de cegar el fruto del esfuerzo del Señor es lo que hacemos nosotros, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Por eso Dios ve a las personas del mundo como trigo maduro. Y nosotros, que fuimos salvados primero, cuando vemos a las personas que aún no conocen a Dios, debemos recordar que en cada una de ellas hay un alma preciosa creada a imagen de Dios. Y por cada una de ellas Jesús murió en la cruz y cumplió la eterna redención. Pero esas personas viven sin saberlo. No saben para nada. No saben que están bajo el juicio de Dios, ni que al morir les espera la condenación eterna. Es por eso que nosotros debemos anunciar esta verdad. En el siglo XVIII, los misioneros puritanos que fueron desde Europa a América, conocidos como los moravos, ellos, predicando el Evangelio, decían, recojamos el fruto del trabajo del Cordero. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el Cordero de Dios, llegó hasta la muerte en la cruz. Entonces ahora recojamos ese trigo que Él ha logrado con tanto esfuerzo. Recojamos el fruto del trabajo del Cordero. Si no predicamos el Evangelio, el esfuerzo del Cordero de Dios será en vano. Así que prediquemos el Evangelio. Por eso los puritanos predicaron con tanto fervor, y nosotros también debemos continuar con esa obra. De hecho, lo estamos haciendo. Esta vez, no solo en el extranjero ha habido desastres naturales terribles por las inundaciones, sino que también en Corea muchas personas han perdido incluso la vida. Algunos han perdido sus casas, sus tierras, quedaron bajo el agua sucia también. Han enfrentado un desastre así, por eso en realidad yo me preocupé. ¿Será posible que toda esa gente venga a nuestro centro de retiro? Porque en la zona de retiro también ha llovido mucho y se han producido deslizamientos en algunas partes de la tierra.
Y como estamos en plena construcción, me preocupé y llamé a algunas personas y me dijeron que no había problemas graves, que había algunos daños en el camino, pero que podían ser reparados. Así, aún en medio de ese caos, muchas personas se han reunido. Ahora mismo estamos haciendo el segundo ciclo de retiro y la obra de la salvación de Dios continúa pase lo que pase. Al ver las oraciones y el esfuerzo de nuestros hermanos, y también al ver cómo la gente que anhela la gracia de Dios se reúne para recibir la salvación, estoy seguro de que también en este retiro muchas personas serán salvadas. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros, los salvos? ¿Simplemente dejar pasar el tiempo? Si solo pensáramos en cómo comer mejor, cómo vivir mejor, entonces estaríamos perdiendo la gran obra que Dios quiere realizar a través de nosotros. Jeremías 48:10 dice: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. No debemos hacer la obra de Dios negligentemente. En 1 Corintios 9:16 el apóstol Pablo dijo: «Ay de mí si no anunciar el Evangelio». Las personas del mundo piensan que hacer cosas malas es solo cometer pecados. Aunque no hagamos cosas malas ni cometamos pecados, en Santiago 4:17 dice: «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». ¿Y cuál es la mejor de todas las buenas obras? Predicar el Evangelio para salvar las almas de las personas. Esa es la mejor obra. En Hechos 10:38 dice: «Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Dice: «Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret». También sobre Jesús vino el Espíritu de Dios como un ungimiento. Y dice: «Anduvo haciendo bienes». Recorrió toda la tierra de Israel haciendo el bien. ¿Qué tipo de bien? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. El alma humana está atrapada por Satanás y es arrastrada hacia la perdición. En Proverbios 24:11 dice: «Libra a los que son llevados a la muerte». Quiere decir que no los dejemos simplemente así como están. Versículo 12 dice: «Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones?». Muchas personas, sabiendo que otros van al infierno, dicen: «Ay, no sé, no es mi problema». Mateo 16:27 dice: «Pagará a cada uno conforme a sus obras». Ahora hay que entender que no predicar el evangelio es pecado. «Ah, pastor, pero eso es para los pastores, los evangelistas o los misioneros. ¿Cómo vamos a predicar nosotros los cristianos laicos? Es decir, los que no somos pastores ni líderes». Eso es un pensamiento equivocado. Los evangelistas están para dedicarse enteramente a la predicación. En Hechos 6:4 dice: «Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Ellos están para dedicarse exclusivamente a eso. Pero muchas personas trabajan, manejan su negocio y viven su vida familiar. Esos son solo medios, pues predicar el Evangelio debe ser el propósito de nuestra vida. Salmo 116:12 dice: «¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?». Ahora que fuimos salvos, debemos vivir para pagar la gracia de Dios. Y Salmo 118:17 dice: «No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová». Cuando una persona salva muere, va al cielo. ¿Por qué tendría miedo morir si es salvo? Es como graduarse de la Universidad del Sufrimiento Terrenal para entrar en la Universidad de la Vida Eterna. Será el fin de las aflicciones del mundo.
Apocalipsis 14:13 dice, Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Que una persona salva muera y vaya ante el Señor es algo bienaventurado. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando vayamos delante del Señor recibiremos la recompensa según lo que hayamos hecho. Los cristianos no tenemos miedo de morir. Más bien, yo también a veces pienso de repente, ojalá pudiera ir pronto, rápido al Señor. El apóstol Pablo también lo expresó varias veces. En Filipenses 1:23 dijo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí sería mejor morir pronto y estar con el Señor. Pero en el versículo 24 dijo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En fin, para una persona salva, morir significa que terminan los sufrimientos de esta tierra y se entra en la gloria. Pero eso no quiere decir que debemos intentar morir pronto. Uno no puede recibir la salvación y marcharse simplemente, ¿no? Después de ser salvos, hay cosas que debemos hacer. Debemos orar por la salvación de otros, ofrendar con diligencia para la evangelización mundial, predicar el evangelio a los vecinos, llevarlos a los seminarios y ayudarlos a ser salvos. Hay cosas que podemos hacer. Todos debemos movilizarnos. En Hechos 8:1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El diácono Esteban murió apedreado mientras predicaba y se levantó una gran persecución y dice que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron cuidando la iglesia en Jerusalén, pero muchos huyeron de la persecución de los judíos y se dispersaron por todas partes. No huyeron por miedo a morir, sino que dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué permitió Dios que surgiera una gran persecución en Jerusalén? Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como todos estaban reunidos en Jerusalén, Dios los dispersó con fuerza para que predicaran rápido. Por eso, todos somos evangelistas. Sea que tengamos un negocio, que trabajemos en el campo o en el comercio, esas cosas son trabajos secundarios, pero nuestra labor principal es predicar. Una vez alguien le preguntó a otro cuál es su profesión y él respondió, soy evangelista, pero fabrico zapatos para ganar dinero y predicar. Trabajo en una empresa para ganar dinero para predicar. Tengo un pequeño negocio para financiar la obra del Evangelio. Así, en todo caso, nuestro propósito debe ser claro. Eclesiastés 1:1 dice, palabras de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Miren, David fue el rey más grande que conquistó todas las naciones gentiles a su alrededor y estableció un reino unificado. Dice, hijo de David, rey en Jerusalén. Se refiere al rey Salomón. Eso era un nombre muy honorífico. Pero no se le llama Salomón, sino el predicador. Palabras de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En solo el versículo 2 repitió la palabra vanidad 5 veces. Y en todo el libro de Eclesiastés aparece como 37 veces. Eso muestra cuán vanas son todas las cosas de este mundo y nos enseña también lo único que no es en vano. Por eso Salomón dijo, I am a preacher. Yo soy un predicador. Nosotros también debemos decirlo orgullosamente. Lo que yo hago es un trabajo secundario, pero en realidad soy un predicador. En todo el mundo hay muchos evangelistas. Y los que predican mientras trabajan en su oficio se llaman evangelistas autosustentados. Hay muchos así. Por ejemplo, en España hay unos 6 evangelistas autosustentados y 4 de ellos son coreanos, mientras que los otros 2 son de allá, según lo que sé. Uno de ellos trabaja fielmente en su empresa y al mismo tiempo es pastor principal de la iglesia.
Tiene su propia profesión, sí. Hay muchos como él. Ese trabajo es secundario y su labor principal es predicar el Evangelio. Pero si están tan ocupados con la evangelización que ya no le queda más tiempo para otra cosa, puede dejar su trabajo y dedicarse solo a predicar. En el extranjero hay muchos evangelistas autosustentados. Pero, ¿acaso necesitamos una categoría especial para ellos? Nosotros, los creyentes laicos, también podemos decir nuestra labor principal es predicar. Si oramos y nos esforzamos para salvar aunque sea una sola persona, sin falta veremos la obra de salvación. En Mateo 16:26 dice que un alma vale más que todo el mundo, más que todo el mundo. Sabemos cuán precioso es que una persona sea salva. Por eso, también Jesús dijo en Juan 4:35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En realidad, todas esas personas que están allá afuera, desde el punto de vista del Señor, ya han sido preparadas. Con su muerte en la cruz y resurrección, Jesús completó la obra para salvarlos y solo tenemos que tomar la hoz y recoger la cosecha. Veamos ahora Hechos 17. Hechos 17. Versículos 30 y 31. Leamos juntos lentamente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los tiempos de esta ignorancia se refiere a la época en que el Evangelio no había sido anunciado. Pasado por alto quiere decir que en esa época no se podía predicar el Evangelio. Tampoco se podía recibir la salvación porque aún no se había dado a conocer, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio ha sido predicado en todas partes y manda a que se arrepientan. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es reconocer que uno es pecador, aceptar la gracia de Dios y recibir la salvación. Solo llorar por sus pecados, eso no es el arrepentimiento verdadero. En eso Judas Iscariote fue mejor, ¿no? Después de vender a Jesús por 30 piezas de plata, más tarde recobró el juicio. Pensó, ¿qué hice? Él había seguido al Señor durante 3 años y medio, había escuchado su palabra y había visto grandes milagros, pero Satanás obró en Judas y al final vendió al Señor por 30 piezas de plata. Pero Jesús no es alguien que pueda ser vendido por una persona como Judas. Lo que hizo Judas fue vender su propia alma. Y luego, abrumado por el dolor, pensó, una basura como yo merece morir. Así que fue a un lugar como un precipicio y se ahorcó. Su cuerpo cayó y dice que se derramaron sus entrañas. Jesús dijo a los discípulos en Mateo 26:24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, si no hubiera nacido, no habría ido al infierno. Por eso Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es reconocer que uno es pecador, volverse a Dios, comprender su gracia y recibir la salvación. Judas lloró, sí, pero no creyó. Eso no fue arrepentimiento. Él se lamentó, pero no cambió.
Arrepentirse significa lamentar y corregirse. Cuando creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó para salvarnos, entonces nuestra vida cambia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ese varón es Jesús. El Señor que murió y resucitó es el juez. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él ha dado fe, es decir, una prueba suficiente a todos para que puedan creer. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa que se ha eliminado la enemistad para hacer la paz. El hombre, a causa del pecado, se convirtió en enemigo de Dios, pero Jesús, con la sangre derramada en la cruz, logró la paz. El Señor pagó por todos nuestros pecados y eliminó la enemistad entre nosotros y Dios. Por eso, con haberlo levantado de los muertos, Dios ha dado una prueba creíble a todos los hombres. Nosotros debemos anunciar esa verdad. Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por la sangre de la cruz se quitó la enemistad entre Dios y nosotros y se logró la paz. Y en 2 Corintios 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y el versículo 19 dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando fuimos salvos, nos reconciliamos con Dios. Y además nos fue dado el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación. ¿Y cuál es esa palabra? Es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es anunciar que tú, a causa de tu pecado, te convertiste en enemigo de Dios. Pero Jesús murió en la cruz y eliminó esa enemistad para que ahora puedas estar en paz con Dios. Eso es el Evangelio que predicamos. Y dice que nos dio la palabra de la reconciliación. En Juan 20, versículos 21 al 23, cuando Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida del costado, y dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como el Padre envió a Jesús para morir en la cruz y cumplir con la eterna redención, ahora Jesús dice también yo os envío, es decir, los salvos hemos sido enviados para anunciar la obra de la cruz. En Romanos 10, versículos 14 y 15 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aunque el Señor haya perdonado todos nuestros pecados, si no anunciamos ese evangelio, nadie podrá creer. Si un salvo se queda con la boca cerrada, nadie podrá ser salvo. Lo saben, ¿no? Una persona salva debe orar por otras almas, predicar, guiarlas para que escuchen la palabra y también ofrendar para la predicación mundial, para que el evangelio sea predicado. Hay cosas que podemos hacer, pero si no hacemos ni esto ni aquello y se queda quieto, nadie podrá ser salvo por medio de esa persona. De esa forma nadie será salvo. Yo he visto en la iglesia personas que dicen estar predicando por años, pero ya no se ven más frutos. En algunos casos, incluso la cantidad de salvos va disminuyendo. Eso me parece muy raro. ¿Cómo puede ser así? En Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El número de salvos debería ir aumentando día a día. Pero si se salva a unas personas de vez en cuando como si creciera una planta en la sequía, ¿cómo vamos a predicar así? Si predicamos con fervor, si oramos anhelosamente,
Nosotros, los creyentes laicos, también podemos salvar a muchas personas. Por eso en Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Si hemos sido enviados, ¿acaso no deberíamos predicar? Hemos sido enviados para predicar el Evangelio, para anunciar lo que el Señor cumplió en la cruz. En Marcos 16:15, poco antes de ascender, Jesús dio esta orden final: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio es el mayor mandato que el Señor nos dejó. Es la misión más alta dada a los cristianos y es el propósito de vida de todos los que han sido salvos. ¿Se dan cuenta de cuán grande es el hecho de dar vida a los muertos? Un alma vale más que todo el mundo, entonces cuán asombroso es salvar a una persona. ¿Acaso dicen que no tiene nada que ver con ustedes? ¿Cómo que no? Cuando fuimos salvos, hubo alguien que oró por nosotros, alguien que nos ayudó a escuchar la palabra y recibir la salvación. Pero ahora que hemos sido salvos, ¿ya no vamos a hacer nada por la salvación de otras almas? Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El apóstol Pablo también dijo: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por eso, debemos entender que predicar el Evangelio es el propósito de la vida de los cristianos. Salmo 118:17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y en Salmos 66:16 dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Ahí dice: contaré lo que ha hecho a mi alma. Eso es lo que debemos anunciar. En Colosenses 4:11, Pablo, mencionando a algunos por nombre, dijo que ellos son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Es decir, son colaboradores en el reino de Dios. ¡Qué hermoso es ese título! Viviendo en la tierra somos personas que ayudan en el reino de Dios. Vivimos dentro del tiempo, pero trabajamos por las almas eternas. Tenemos el cuerpo físico, pero trabajamos por las cosas espirituales. Colaboramos para el reino de Dios. Los cristianos somos colaboradores de Dios, colaboradores con el Espíritu Santo. Vivimos en este mundo, pero obramos por el reino de Dios. Ahora nos quedan muchos retiros por delante, hasta el 7º siglo, y estamos en el 2º ahora. Vamos a orar juntos y cuando llegue nuestro turno hagamos lo posible por llevar a más personas. Oremos para que ellos sean salvos y si es así, el Señor nos ayudará. Oremos juntos. Nuestro Padre Dios misericordioso, en estos últimos tiempos, la historia que tú has determinado, y en medio de tantas personas de este mundo, gracias porque tú nos llamaste primero, nos salvaste y nos has distinguido santamente. El Señor Jesucristo recibió en nuestro lugar todo el castigo y la maldición que debíamos recibir. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa y muerte quitaron nuestros pecados para siempre. Ahora nuestro cuerpo y alma son comprados por ti, son tuyos, Señor. Guíanos para que en el resto de nuestras vidas ya no vivamos más para nosotros mismos ni para las cosas vanas de este mundo, sino solamente para la voluntad y la gloria de Dios, para el Evangelio del Señor. A través de este retiro anhelamos que muchas almas sean salvas y para ello, por favor, usa a todos nuestros hermanos valiosamente según tu voluntad. Confiamos toda nuestra vida restante en tus manos misericordiosas y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.